nombre es Marco Antonio Cárdenas, soy el gerente general del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas y para mí es un gusto tenerlos nuevamente aquí en una transmisión del CEA. En este caso vamos a estar hablando de un tema que pues ha estado bastante en boga, que hablamos sobre la confiabilidad, ¿no? O sea, ¿qué significa realmente esta palabra? ¿Y qué involucra esto en el sistema eléctrico nacional? Y de eso precisamente vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, Les voy a presentar precisamente al ingeniero que va a estar brindando esta capacitación el día de hoy. Les presento al ingeniero Guillermo Palencia. El ingeniero Guillermo Palencia, pues, es uno de nuestros instructores. Tenemos la fortuna de tenerlo precisamente como instructor actualmente en el Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas, dando precisamente un curso en la parte de normalización en el sistema eléctrico y actualizaciones en el código de red. Y hoy nos va a estar hablando sobre la parte de la confiabilidad del sistema eléctrico. Es ingeniero eléctrico con especialidad en sistemas de potencia y utilización y control. Titulado por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó estudios en la sección de estudios de posgrado e investigación del ECIME del PN y complementando su formación profesional especializada en México, Japón, Estados Unidos de América y España. Se desempeñó como consultor técnico en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Asimismo, durante 14 años se desempeñó en diferentes puestos como subdirector y director en la Comisión Reguladora de Energía. Y fue precisamente el encargado de ejecutar varias actividades dentro de este organismo, como pues el desarrollo e implementación de metrología, normalización y regulación, tanto en materia de electricidad como de gas natural y gas LP. Evaluación de la conformidad y disponibilidad de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, incluida la gestión de energías limpias y fuentes renovables de energía. Asimismo, administración de procesos de vigilancia respecto a la certificación para interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga a las redes de transmisión o distribución, además de la gestión de permisos, aprobaciones o autorizaciones para centrales de generación eléctrica, unidades de inspección y verificación tanto en materia eléctrica como de gas, para laboratorios de pruebas y entidades de tercera parte para el mercado eléctrico mayorista, así como para participantes del mercado eléctrico como usuarios y suministradores calificados. Esto es brevemente una introducción al currículum del ingeniero Guillermo Palencia y como verán, pues creo que no hay mejor persona que nos pueda decir realmente qué es lo que está pasando actualmente que alguien que ha estado involucrado precisamente en el desarrollo de toda esta parte de normalización y regulación en la parte de materia eléctrica. Entonces, pues le dejo el micrófono al ingeniero Guillermo. Un gusto, ingeniero. Quisiera comentarles inicialmente que la confiabilidad es un término relativamente nuevo en nuestra legislación, aunque este término pues ya se ha manejado desde hace muchos años en sistemas desarrollados por el ser humano, por la humanidad. Cuestiones como la aeronáutica, los ferrocarriles, la energía nuclear y obviamente los sistemas eléctricos, pues son actividades humanas que no están carentes de fallas, no están carentes de situaciones no deseadas. Entonces, ese término se empezó a ir desarrollando en cuanto a la necesidad de ir buscando la manera de medir y de mejorar las condiciones del servicio, porque en realidad todo lo que utilizamos actualmente en la humanidad, pues como es la telefonía, los sistemas de transporte y sobre todo la red eléctrica, la energía eléctrica, pues ya son cuestiones indispensables para nosotros. Ya a nivel de supervivencia, si carecemos de ese insumo, entonces también vamos a sufrir, ya literalmente la palabra sufrir, y puede llegar a ser cuestión de vida o muerte en algunas ocasiones no tener ese elemento, como sería este caso la energía eléctrica. Entonces, brevemente contarles como introducción
que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que estuvo vigente más o menos hasta el año 2014, no tenía el concepto de confiabilidad. Tenía nada más una parte que decía, en términos generales, que el control de la frecuencia y el control de la tensión, o voltaje, como los decimos, solemos decir, iba a estar dentro de ciertos rangos que no causaran un apagón o no causaran un daño en los sistemas. Pero quedaba en la oscuridad cómo se podía lograr que el sistema se mantuviera totalmente estable. Si recordamos los grandes apagones que se han ocurrido en la humanidad, ya con sistemas eléctricos desarrollados, pues el más grande y el que ha tenido más impacto es el que ocurrió en Estados Unidos por ahí del año de 2003, donde toda la parte noreste de Estados Unidos quedó en oscuridad totalmente, sin energía. Ciudades tan importantes como Detroit, la misma Nueva York, varios estados o localidades de Canadá, y hasta el sur llegó casi hasta Atlanta. Entonces, millones de personas se quedaron sin energía. Y entonces ahí salieron los problemas de por qué sucedió esto, ¿no? ¿Qué confiabilidad, se empezó a decir, tenemos en estos sistemas? Y siendo que ya se habían hecho muchos estudios y muchos esfuerzos para mantener los sistemas funcionando. Y ahí tenemos una palabra clave que es funcionamiento o función. Entonces, si resumimos que un sistema, como puede ser el sistema eléctrico, tiene la función de proveer energía eléctrica a todos los usuarios, entonces encontramos un acercamiento a la confiabilidad en tener esa función, ese servicio en todo momento. Ahora, regresándonos un poco a lo que es la actualidad, la ley de la industria eléctrica, lo que marca a diferencia de la anterior ley del servicio público de energía eléctrica, que ya está derogado, ya empieza a tomar esos términos y en tomar en cuenta qué parámetros se van a necesitar para poder mantener en funcionamiento el sistema. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí en el artículo 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, vemos quiénes son los responsables de mantener el sistema funcionando, ¿no? La ley anterior no hacía hincapié en quiénes estaban participando y quiénes eran responsables de los sistemas, sino se daba por entendido que el gobierno, a través de la Comisión Federal de Electricidad, iba a sostener todo lo necesario, iba a hacer todas las actividades requeridas para mantener el sistema operando. Pero ahora ya en la ley vigente tenemos que los participantes de la industria eléctrica, que ya son generadores, los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, los usuarios, los participantes del mercado, el Centro Nacional de Control de Energía, todos están dentro de su ámbito de actividad o de competencia y sus responsabilidades específicas. Todos somos responsables del funcionamiento eficiente del sistema eléctrico nacional. Esto es muy importante porque antes no se le daba esa responsabilidad legal a todos los que usamos la energía eléctrica o a todos los que participamos de alguna forma en la operación del sistema eléctrico. Luego también tenemos, por ejemplo, el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. En su artículo 37 vemos que el servicio público de transmisión y distribución, es decir, todas las líneas eléctricas, tanto de alta tensión como de mediana tensión o de media tensión, se deben sujetar a unas condiciones que va a emitir o emitió la Comisión Reguladora de Energía, pero ya habla en materia de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad, sustentabilidad. Es decir, que la prestación del servicio público de energía eléctrica debe ver el correcto funcionamiento e integridad de los equipos. Entonces ya estamos enfocándonos otra vez al término funcionamiento.
la función del sistema eléctrico debe ser correcto. La integridad se refiere a de que los equipos deben de mantenerse dentro de los rangos de diseño, que no estén operando fuera de las régimen o fuera de los límites para los cuales fueron diseñados. Y entonces ya vemos que estamos en una ley donde ya tenemos seis elementos, 6 criterios por los cuales el sistema eléctrico nacional debe funcionar. Ya no solamente tenemos 2 parámetros técnicos o físicos, como decía la anterior ley del servicio público, que era el control de la tensión y el control de la frecuencia. Ahora estamos hablando de 6 conceptos en los cuales el sistema eléctrico nacional, si se cumplen o se llevan a cabo correctamente estos elementos, el sistema eléctrico va a realizar su función, que es abastecer y tener energía eléctrica para todo el país. Entonces, si vemos estos elementos como es la eficiencia, se refiere a las acciones que permitan el uso racional de la electricidad y un mejor aprovechamiento de la infraestructura eléctrica, de tal forma que se minimicen costos y maximicen beneficios. Entonces ya es, este elemento, fíjense que es muy importante y es de actualidad, porque si bien el actual régimen o la controversia que hay entre las disposiciones que se han emitido en últimas fechas, habla de confiabilidad, pero si lo analizamos desde el punto de vista de eficiencia, pues lo contradice, porque al evitar que entren las energías renovables, energías limpias, aunque sean intermitentes, pues estamos atentando contra la eficiencia, porque en el momento de funcionar y tener disponibilidad de sol y disponibilidad de aire, pues son los costos, como dice aquí, se minimizan. Al momento de rechazar su utilización de estos tipos de energías, pues estamos atentando contra los costos mínimos. Pero bueno, sigamos. El elemento que ya contiene la ley de la industria eléctrica, que es la seguridad. Aquí no hay que confundirla con confiabilidad, porque es lo que estamos tratando de ver ahorita, de diferenciar los términos. Voy a saltarme confiabilidad y explicar sobre seguridad. Se refiere a la condición operativa donde se mantiene calidad y continuidad de la operación del sistema eléctrico en corto plazo frente a una falla. Aquí estamos hablando de fallas. Entonces, cuando hablamos de seguridad, no es seguridad energética como fuera una política de decir, oye, es que no nos debe faltar la energía. Aquí el término seguridad en la ley se refiere a que ante presencia de una falla se deben evitar los daños hacia las personas o hacia los componentes mismos del sistema. También se refiere a que si hay múltiples elementos fallados, no deben de poner en riesgo o en peligro todo el sistema. Entonces, la seguridad es ante fallas, ante disturbios, ante problemas físicos, no se maximicen y no se corra un riesgo o un efecto en cadena o un efecto dominó hacia todo el sistema. Luego tenemos la sustentabilidad. Esta sustentabilidad se refiere a que las acciones, todos los trabajos que se realicen en el sistema garanticen las necesidades del presente, pero sin poner en riesgo las necesidades futuras. Los criterios de sustentabilidad casi no se toman en cuenta a veces, porque dicen, no, pues me voy a acabar lo que necesito y guardados en casa. Si nos vemos desde un punto de vista sustentable, el racionar esa comida, pues nos vamos a quedar sin comer el día de mañana o la semana que viene. Lo mismo pasa para el sistema eléctrico. Ahora, con la continuidad, está relacionada con la seguridad, pero no es lo mismo. Continuidad quiere decir que el servicio se preste en todo momento y en caso de una falla se restablezca a la brevedad posible. Aquí ya hay indicadores, sobre todo de CFE, por ejemplo, en que tienen tiempos establecidos para atender fallas, para atender al cliente, para restaurar un circuito.
Entonces aquí la continuidad se refiere a la satisfacción de la demanda en un tiempo indefinido. Obviamente con la calidad que se requiere. Y ahí empezamos a hablar ahora de la calidad. La calidad es el grado de las características de las condiciones del sistema eléctrico. Aquí hablamos de parámetros. Por ejemplo, el control de la frecuencia y el control de la tensión, ahora ya más específicamente, por ejemplo, términos técnicos, las armónicos y las distorsiones de la onda de voltaje, de tensión o de corriente, pues entonces ya son parámetros de calidad. Sí puedo tener continuidad, sí puedo tener seguridad, es decir, no me falta el servicio, lo tengo todo el tiempo y no me causa fallas, pero es de una calidad pésima, ¿no? Por ejemplo, en baja tensión, si tenemos hogares en los que están mal conectados o tenemos los clásicos diablitos, pues todas esas cargas, todas esas casas van a sufrir de una baja tensión, los focos están parpadeando, las teles y los refrigeradores se queman por descargas. Entonces, ahí el servicio no falta y no está causando un daño físico a las personas, pero sí está la calidad deteriorando todos los sistemas, ¿no? Y llegamos al tema o al concepto, al criterio que estamos analizando hoy, que es la confiabilidad. La confiabilidad, si lo leemos tal cual, es una habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios, bajo condiciones de suficiencia, seguridad, despacho, conforme a los criterios que emite la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Bueno, aquí es un tema de habilidad, es un concepto de que es una cualidad o un concepto muy, muy ambiguo, si lo vemos así, de que recorre todos los otros criterios. Si yo mantengo la eficiencia, si es seguro mi sistema, con una calidad y una continuidad y aparte sustentable, todo eso me va a dar confiabilidad. Pero aún así, yo lo siento que esta definición es un poco ambigua. Yo les podría proponer una definición diferente, que es la que yo manejaba cuando estábamos en la parte de seguridad nuclear, que a nivel internacional hay unos procedimientos y unos criterios de confiabilidad, específicamente para las plantas de emergencia en centrales nucleares. Entonces hay un programa de mantenimiento o de aseguramiento de la confiabilidad de los generadores de emergencia. Entonces la definición que estaba ahí decía que la confiabilidad es un valor matemático de probabilidad de que un sistema va a operar y va a funcionar correctamente, pero hay dos aspectos muy importantes. Que esa operación, ese funcionamiento va a suceder en el momento que yo lo requiera y durante todo el tiempo que se necesite. Si lo ponemos desde el punto de vista de un generador de emergencia, funciona cuando se pierde el suministro eléctrico normal de la compañía de luz o del suministrador que tengamos. Entonces, si yo pierdo esa energía, la planta de emergencia va a arrancar. ¿Cómo va a ser confiable? Pues en el momento que se vaya la luz externa, tiene que arrancar y tomar carga y va a durar todo el tiempo hasta que se recupere la energía externa. Entonces, esos dos elementos también aplican para todo el sistema eléctrico nacional. Confiabilidad va a ser la habilidad de mantenerse funcionando el sistema todo el tiempo que sea necesario y en los momentos críticos también. Eso va a ser la confiabilidad. Si ya pasamos al momento de cómo vamos a medir la confiabilidad, les decía de la definición del procedimiento para generadores de emergencia en plantas nucleares, nos daba un término que es probabilidad. La probabilidad es un término matemático que se puede medir. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a lograr dimensionar y saber si tengo poquita o mucha confiabilidad? Si tengo mediana confiabilidad. Entonces hay que medirlo para poderlo controlar. Para poder controlar o calcular esa probabilidad, necesito conocer los parámetros físicos
que tienen todos los sistemas. Si yo empiezo a medir y a monitorear todos los elementos físicos, voy a poder calcular en como en un censo, en un desarrollo estadístico, cuántas fallas tengo, cuántos momentos en donde no se cumplen las funciones, y ahí puedo hacer un adimensionamiento, ¿no? Entonces, si, como dice la ley actual, nos pide que estemos monitoreando la tensión, que monitoreemos la disponibilidad de los elementos de las redes, es decir, todas las líneas de transmisión, todas las líneas de distribución, las subestaciones, cada componente puede ser monitoreado. Y de ahí empiezo a contabilizar las interrupciones, empiezo a contabilizar las faltas de calidad, como serían los componentes armónicos, empiezo a contabilizar todas las pérdidas de energía que pueda tener en el sistema y cualquier otro aspecto, en este caso que considere la Comisión Reguladora de Energía. Hay muchos más aspectos, ahorita los vamos a ver en una tablita, pero si yo empiezo a monitorear todos estos elementos y saco una estadística, con esa estadística puedo calcular una probabilidad y esa probabilidad ya la puedo manejar y saber qué acciones voy a tomar. Entonces recuerden que estamos hablando de la confiabilidad. La confiabilidad podemos monitorearla y podemos medirla a través del cálculo de una probabilidad de cómo se están comportando todos los elementos físicos del sistema. Entonces aquí hay dos técnicas que les quiero platicar brevemente porque es muy extenso. Hay todo un conocimiento y hay toda una disciplina para desarrollar técnicas de monitoreo y de estadística y para sacar probabilidades, etc. Entonces hay técnicas de vigilancia, en este caso de la regulación técnica, porque está regulada en cuestión legal y estamos hablando de parámetros técnicos, entonces por eso es regulación técnica. Entonces, yo distingo que hay dos estrategias complementarias entre sí, una se alimenta de la otra, pero podemos esto establecerlo en procedimientos o en disposiciones administrativas de carácter general, las famosas DACs, y que ya estaban siendo aplicadas en materia de verificación e inspección de la industria eléctrica, es decir, verificadores e inspectores según su alcance, como los que saben en interconexión de centrales eléctricas o en verificaciones de las normas oficiales mexicanas, pueden aplicar estas técnicas. Estas técnicas son, uno, en base al cumplimiento. Esto es como los que han escuchado la palabra que es determinístico. Es decir, yo determino a través de una visita, a través de una inspección, una revisión ocular, si hubo o no hubo falla. Es decir, tomo la foto en el instante de algo que funcionó o no funcionó. Y veo si cumplió o no con lo que yo estaba esperando. La otra técnica se dice en base al desempeño. Entonces, ahí sumo la visita, la verificación, la inspección, donde determiné si hubo o no daño, y lo comparo con los resultados, y hay un elemento adicional que digo, bueno, ¿quién, cómo sucedieron las cosas? ¿Cómo se comportó el sistema para que ocurriera este incumplimiento? Y entonces a eso le llamo desempeño, resultados más comportamiento. Y hay otros dos subtemas, que es en base al desempeño, informado en riesgo o con base en riesgo. Les digo que esto es muy desarrollado, tiene mucha literatura, pero en resumen les digo que el riesgo es simplemente estar observando la probabilidad de que ocurra un momento indeseado o un incumplimiento y lo comparo con el desempeño. Si estoy viendo que el sistema se está comportando bien, es decir, está teniendo resultados óptimos, y calculo en base a mis estadísticas y a todo el monitoreo que hice, que el riesgo es alto, entonces tengo que llevar a cabo una acción remedial, una acción que me limite el peligro de llegar a un incumplimiento, o sea, que mi sistema no tenga un correcto funcionamiento, que mi funcionamiento del sistema se pueda venir abajo. En base al riesgo, les decía, es un sistema, una estrategia muy desarrollada.
yo lo conocí en la parte de seguridad nuclear, pero también fue desarrollado para la industria aeroespacial o aeronáutica. Todos los sistemas de navegación, los mismos aviones y hasta los transbordadores y naves espaciales, su comportamiento se observa, se monitorea, se evalúa su desempeño, se calcula el riesgo y de ahí se saca un valor de confiabilidad del sistema. Cuando nos dicen, oye, es que viajar en avión es el sistema de transporte con más confiable del mundo, no es un concepto simplemente de percepción, sino que está calculado. Un avión no puede estar arriba volando si no tiene un nivel de confiabilidad muy alto. Es decir, que la probabilidad de que se caiga sea muy bajo, el riesgo sea muy bajo. Y todo eso se calcula, se mide y en base a las leyes de cada país y a la aeronáutica mundial, si hay un valor bajo por cuestiones de mantenimiento o de climáticos, que la confiabilidad sea no aceptable, ese avión o esa nave no puede volar. En el caso de nuestro tema de hoy, que es el Sistema Eléctrico Nacional, si empezáramos a monitorear la confiabilidad, un valor exacto y medido, entonces podríamos decir, oye, si por confiabilidad va a 100%, o sea, a punto 1 es menor a 1%, entonces hacer acciones en las que se limite la, o en las que Acabamos de tener una falla técnica. Me parece que se fue su internet del instructor. Vamos a dar unos 2 minutos en lo que se pueda conectar, ya que ha tenido problemas precisamente ahorita de eso, ¿no? Ah, bueno, ya se conectó. Bueno, ya estamos otra vez, ¿no? Sí, sí, ingeniero, ya están, ya se escucha. Ya estamos otra vez. Se perdió un poquito la comunicación. Bueno, ya estamos aquí otra vez en la lámina que les estaba mostrando ahorita, que son las actividades que con experiencia internacional y nacional hemos estado tratando de incorporar a las disposiciones administrativas. Una de las actividades que me tocó realizar en la Comisión Reguladora de Energía es esta experiencia que les he estado platicando en estos minutos, pues tratarla de poner, instaurar y poderla llevar dentro del sistema eléctrico. Bueno, uno de los objetivos es de la regulación con las estrategias de vigilancia técnica o de regulación técnica con base en cumplimiento y con base al desempeño, es de que los organismos reguladores, como es la Comisión Reguladora de Energía en específico, es concentrar a los esfuerzos en las áreas de mayor importancia. La lógica de medir la confiabilidad, de ponerle un valor y de calcular en qué nivel está, ayuda mucho a los recursos humanos tan escasos que siempre ha habido en un organismo regulador. Un organismo regulador siempre tiene 10, 15, 20 o menos personas para hacer verificaciones. Es imposible que estén todas las subestaciones y estén todos los centrales de generación observando todos los parámetros. Entonces hay que aplicar estas técnicas para poder enfocarse en lo que realmente importa. También hay estrategias para hacer esas evaluaciones rápidas y entendibles. Entonces esa es una coordinación que se tiene con el Centro Nacional de Control de Energía.
Esas evaluaciones rápidas y entendibles son los famosos estudios de confiabilidad y también ya están dentro de los procedimientos del SENACE y en el código de red se dice cómo se deben aplicar. Y como les decía, pues la idea es optimizar, o era optimizar los recursos de los reguladores y responder a las afectaciones o incumplimientos de manera predecible y proporcional a lo que se da, ¿no? Porque si una subestación se incendia, pero esa es una subestación que no tiene un impacto en el sistema, entonces no vamos a mandar toda una visita de inspección o verificación con todos los recursos. En cambio, si tenemos un relevador en una subestación principal que es el enlace de 3, 4 puntos de interconexión nacional y ese relevador, como sucedió en Estados Unidos, es el que provocó un efecto en cascada que tiró todo el sistema eléctrico de Estados Unidos en la parte noreste, pues entonces ese relevador tiene que estar supervisado y monitoreado en todo momento y tener las acciones remediales específicas para ese punto. Ahora, bien importante, a diferencia, como les decía, de la anterior ley del servicio público, la ley de la industria eléctrica ya pide que haya transparencia y que sepamos qué nos corresponde a cada quien y monitorear cómo se hacen las cosas. La idea también de que CFE sea un regulado y no una autoridad o una parte que se encargue y sea juez también de las cosas, es hacer verificaciones y vigilancia al transportista y al distribuidor. Así también el SENACE debería estar verificado y inspeccionado por la CRE, que ahorita pues desgraciadamente todo eso se ha detenido, pero en un futuro si queremos tener sustentabilidad, también hay que transparentar todas las actividades del SENACE y que el público en general conozca todas sus actividades. Miren, a manera de resumen está esta tabla, son muchos componentes, pero esta tabla resume todos los indicadores físicos y los parámetros que se pueden revisar para poderles dar un monitoreo, una revisión, sacar las estadísticas y posteriormente sacar las probabilidades de cada uno de los fundamentos. Aquí estamos con los 6 elementos que manejan la ley. Hemos ya detectado qué indicadores estaríamos monitoreando y qué parámetros físicos son los que se deben estar midiendo y elementos físicos de dónde están saliendo esos parámetros. Si nos enfocamos específicamente a la confiabilidad, podemos ver que como indicador hemos observado que hay que hacer un cálculo de confiabilidad por todas las partes. Es lo que les decía, que hay que calcular en términos probabilísticos cuál es la probabilidad de éxito, no de falla, sino de éxito. O sea, es el inverso de la falla. Si yo empiezo a monitorear y a calcular todas las fallas y me dan un cierto número de fallas al año, si yo saco el inverso, la probabilidad inversa de las fallas, me va a dar el éxito. Quiere decir que yo debo de tener una confiabilidad muy cercana a que siempre va a estar funcionando, que siempre vamos a estar exitosos en su funcionamiento, es decir, que la probabilidad tiene que ser muy cercana al 1. Para esto también entonces tengo que ponerme cuáles son mis niveles de riesgo, cuánto voy a aceptar abajo de 1, abajo del 100% de éxito o de funcionamiento. Entonces, si yo pongo un nivel de riesgo muy bajo, quiere decir que también tengo que estar muy cercano al 1 para que no ocurra algo inesperado o algo indeseable. El criterio N-1 es algo muy técnico, por aquí todos los que estemos empapados en la parte de sistemas de potencia, se refiere a de que yo tengo N elementos, o sea, no sé cuántos, N. A eso se refiere el N. N elementos, que pueden ser miles, pueden ser millones de elementos. Pero cuando le pongo criterio N-1, se refiere a que mi sistema tiene que ser capaz para perder un elemento, puede ser una línea de transmisión, puede ser una subestación, puede ser una central eléctrica, lo que yo quiera. Mi sistema tiene que ser capaz de que con todos los N elementos, menos el que falló,
se tiene que mantener estable y en funcionamiento. Ese es el criterio N-1. Todo el diseño, la planeación y la estabilidad del sistema eléctrico se debe diseñar y se debe de planear con este criterio N-1. Luego tenemos el indicador código de red. En el curso, primeramente, si nos acompañan, en el último módulo vamos a tener 2 sesiones específicas para desarrollar y entender cuáles son los parámetros específicos del código de red que nos van a ayudar a saber si nuestra confiabilidad en nuestro centro de carga o en nuestro sistema específico que estemos administrando es suficiente o está bien, estamos en cumplimiento para seguir operando. Y obviamente también tenemos que tomar en cuenta los factores humanos. Estos factores, pues obviamente cuando está el evento, que hay un disturbio, es tan rápido que un humano no tiene la capacidad de reacción para poder detener ese elemento. Abrir un switch, un interruptor, cerrar un enlace, eso es tan rápido que no lo puede hacer un humano. Pero entonces, ¿cómo interactuamos con el sistema? Interactuamos antes del evento, en la planeación, en la prevención, en la coordinación de protecciones, en los cálculos previos, y actuamos también posteriormente al evento. Cuando ya sucedió y se detuvo, entonces hay que analizar, llegar a la causa raíz y corregir las anomalías. Entonces, esos factores humanos también se deben de cuantificar. Saber si intervino o no, si estaba bien hecho el cálculo, si se previeron bien las cosas, si la planeación fue correcta. Y posteriormente, si el tiempo de reacción de los sistemas fue el deseado, el que se diseñó, y la acción correctiva fue eficaz o no fue eficaz. En la parte de parámetros, si se fijan aquí, a nivel internacional, por lo menos en la parte de Estados Unidos, en varios sistemas, ya son varios sistemas interconectados, pero ya hay una legislación en que todo su sistema de vigilancia es con base en riesgo y están ya cuantificados todos los parámetros y saben en el momento que falla un elemento, ya saben cuál es su aportación al riesgo y cuánto le va a afectar a la confiabilidad. De tal forma de que la legislación, por lo menos en Estados Unidos, ya especifica que el sistema debe estar alrededor del 0.95 o el 95%, si lo quieren ver así, de confiabilidad. Cualquier valor por debajo de este punto 95 ya implica una acción correctiva desde el organismo regulador hasta las empresas de suministro y de generación eléctrica. Y de ahí nos vamos para varios parámetros. Como les decía, sacar índices de fallas por elemento, circuito, línea de transmisión, riesgos administrables también deben ser tolerables al 95%. Todos los niveles de riesgo que se calculen, si están por debajo de ese valor, también deben tener acciones correctivas y casos sanciones. Las reglas de interconexión y de despacho, los centros de carga. Y algo que no se ha manejado mucho en México, que solamente pocas partes lo han desarrollado, como es en la parte nuclear, que es la supervisión de Laguna Verde y reactores nucleares, que es la parte humana, que son los errores humanos. Ver la operación, mantenimiento, qué afecta tanto de que si un operador está muy cansado y ya había cumplido 12 horas de turno y no lo relevan y sigue operando, entonces es como si les decía de los aviones, un piloto está muy cansado y aún así lo echan a volar, pues tiene muchas probabilidades de incrementar el riesgo, ¿no? Hacer contribuciones al riesgo. ¿Qué elementos tenemos que estar monitoreando, poner medidores, hacer visitas de verificación e inspección? Pues toda la topología de la red. Esto lo hace el SENACE, cada 15 minutos corre un programa que es estudio de flujos de potencia o de carga y está revisando entradas y salidas de todas sus estaciones. Y pues ya estamos terminando, ya nada más es
mostrarles la parte que decíamos de los elementos que estamos revisando. La topología de las redes, les decía, las líneas de transmisión, subestaciones, nodos, todos los componentes, centros de control, las interfaces y las cuestiones por errores humanos se corrigen a través de la capacitación. Y tener un programa de capacitación alineado a la confiabilidad, ese es todavía un reto muy importante que tenemos todos los participantes, desde CFE, que aunque dan sus programas de capacitación, lo dan enfocados a nada más a su área, a su aspecto de funcionalidad que tengo yo enfrente, pero tiene que estar enlazada con todos los demás elementos, ¿no? Esta es la introducción que les quería mostrar para el curso que vamos a tener la próxima semana, y creo que tenemos tiempo para ahí unas preguntas, ¿no? Así es, ingeniero. Le voy comentando las preguntas que nos acaban de dejar aquí en el chat. A ver, ya se las muestro. Primero, Jorge Penagos nos pregunta, ¿se requieren medidores de energía clase A para la medición y cumplir con código de red? Sí, claro. En la parte de código de red se requieren ya medidores clase A, ya son más que nada por la comunicación. La exactitud que tiene cada medidor ahorita conectado en cada uno de los centros de carga es relativamente buena, que son clase S, que es estadístico, 0.5, y los que se están utilizando de clase A para mediciones de código de red y los que debe tener la operación del mercado eléctrico ya es una exactitud de 0.2. Entonces, quiere decir que la incertidumbre o el error que pudiera tener esa medición es apenas del 2%. Pero lo importante de ahí es la comunicación, que son medidores multifunción que ya tienen comunicación con los centros de control de distribución, con CFE transmisión, con el SENACE, de tal forma que esos medidores en manera remota podemos estar haciendo todos los diagnósticos y todo el monitoreo, y de ahí salen las estadísticas que nos van a dar la posibilidad de calcular las probabilidades, en este caso de calcular la probabilidad de éxito, es decir, de la confiabilidad que vamos a tener en cierta parte de un sistema o de todo el sistema. Aquí sería la suma de todas las confiabilidades que hay por sector, por secciones, por región. Perfecto, ingeniero. Nos pregunta Ángel Esteves, a nivel de penetración fotovoltaica en las líneas de distribución, ¿qué tan cerca o lejos está el 5% para que ya sean requeridos inversores inteligentes que controlen frecuencia y tensión y que puedan ser desconectados desde SENACE para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional? Ok. La confiabilidad, decíamos, si lo empezamos a calcular bien, o como está haciéndose a nivel internacional, es una probabilidad. Y la probabilidad es la suma puede ser la suma de varias probabilidades que están por secciones. Entonces hay que diseccionar, hay que hacer áreas parte por parte. Ahora, la confiabilidad no es una medición directa, es decir, nada más las fallas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de las renovables, lo primero que se va a afectar es posiblemente la estabilidad del sistema. La estabilidad del sistema, acuérdense, los que son sobre todo ingenieros, que es mantener el sincronismo de las máquinas que están enlazadas. Todas las máquinas rotatorias tienen una cierta velocidad y una masa, pero eléctricamente todas están en fase, están sincronizadas. Entonces, esa es la mayoría del sistema eléctrico nacional, el 90 y tantos %. Y cuando entra una energía estática como es la solar, a través de inversores, o la energía eólica, que también a través de inversores que después vuelven a poner en corriente alterna la señal o los parámetros eléctricos, tienen igualmente que sincronizarse.
Entonces, la estabilidad del sistema es el mantenimiento de ese sincronismo. Si calculamos la probabilidad de que un sistema se caiga o se fuera inestable o que esa estabilidad se pierda, entonces ya la podemos relacionar con la confiabilidad. La confiabilidad sería el porcentaje o la probabilidad de éxito de mantener la estabilidad. Entonces, caso por caso, región por región, se tendría que ver el tamaño de inestabilidad que pudiera contribuir cada parque solar, cada parque eólico, y también qué tipo de máquinas hay alrededor. Si hay centrales eléctricas muy grandes, con una masa muy grande, pues en teoría podrían tener una estabilidad muy aceptable, porque si entraran las fotovoltaicas o eólicas en ese punto, pues le dan cosquillas a la máquina grandota de ciclo combinado, por ejemplo. Pero si por cualquier cuestión se cae la central de ciclo combinado, esa máquina grandota, crea un tsunami alrededor del nodo donde está conectado que puede tirar todo el sistema. Entonces, también hay que ver eso. Es una cuestión muy polémica que ahorita el actual gobierno está diciendo que causas de inestabilidad y por lo tanto de que reducen la confiabilidad de las renovables o centrales fotovoltaicas, pues es también muy cuestionable, porque una central muy grande de ciclo combinado podría causar más inestabilidad que las pequeñas centrales fotovoltaicas o de energía renovable. Perfecto, muchas gracias, ingeniero, por No la sé si tengan respuesta. por ahí otra Eh, pregunta. Aquí hay otra pregunta de Jorge Penagos. ¿Se requiere configuración de la comunicación con el SENACE y otros clientes para cumplir con el código de red? No, no necesariamente. Acuérdense, lo vamos a ver en el curso, el código de red tiene 4 apartados o 4 áreas principales, que es la planeación, que es la operación del sistema en forma global, que se refiere más a la transmisión y distribución, otra área que son las centrales eléctricas y una cuarta área que son centros de carga. Entonces, si yo tengo un centro de carga, soy responsable de la operación de mi instalación particular. Entonces, las mediciones, los estudios que tengo que hacer es para comprobar que mi operación de mi centro de carga no afecta a terceros, no está contribuyendo a la inestabilidad del sistema y por lo tanto a la confiabilidad del sistema. Entonces, esas mediciones yo las voy a hacer dentro de mi predio, dentro de mis instalaciones, y la comunicación que dice ahorita el código de red es a través del plan de trabajo. El plan de trabajo, ahí tenemos que acreditar, acompañarlo, anexarlo, todos los estudios, los resultados de las mediciones y de las pruebas que se hicieron y presentarlo a la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, ese cumplimiento no es en tiempo real hacia el SENACE, y el SENACE no ve directamente la evaluación del cumplimiento de código de red. Eso compete a la Comisión Reguladora de Energía. El SENACE es la autoridad operativa, sí ve las acciones remediales, pero no la evaluación del código de red. Correcto, ingeniero. También nos pregunta Osvaldo Rodríguez, ¿por qué no se incluye los sistemas de compensación activa, BESS baterías, dentro de los estudios de confiabilidad que realiza el SENACE en la etapa de factibilidad de los proyectos a gran escala? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Los compensadores dinámicos, que pueden ser de tensión como banco de capacitores, o los mismos almacenamiento de energía a través de bancos de baterías, con la tecnología actual que el ciclado y su operación puede ser muy dinámica, sí pueden contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico. Es un componente para calcular la confiabilidad, porque acuérdense que no es solamente la estabilidad y los criterios N-1, son más indicadores para en total saber el nivel de confiabilidad.
más que nada ahorita no estamos el de están posponiendo estos proyectos, pues obviamente estos componentes. Ahora, por ejemplo, sí, escuché y hay instalado muchos. México, Luz y Fuerza, la compañía Luz y Fuerza había establecido, o hay subestaciones. Una disculpa, el ingeniero ha tenido detalles con su internet desde la mañana, pero ya se conecta nuevamente. Ya aquí estoy otra vez. Ok. ¿Seguía diciendo, ingeniero? Sí. Entonces, en la parte del Valle de México sí han instalado compensadores, tanto estáticos como dinámicos. ¿Quién financia las nuevas capacidades? Porque al fin y al cabo, la batería es un compensador dinámico, es capacidad tanto de reactivos como de activos, de potencia activa, de potencia reactiva, pero alguien tiene que pagar la infraestructura. Y desde hace años, desde los 90, pues se ha visto que el Estado no ha podido, no ha tenido los recursos para invertir en el desarrollo y expansión del sistema eléctrico. Obviamente, teniendo en contexto la estabilidad de tensión, que de la expansión del sistema eléctrico tiene que ser compartido entre privados y el Estado. Entonces, ahí sí hay un problema a nivel nacional que si no se va a seguir esa política, vamos a regresar a que todo el desarrollo y la expansión va a ser a través del Estado, pues hay que ver con qué dinero va a conseguir para poder poner estos y comenzar una cuestión muy. Ingeniero. Eh, Pregunta, Marco. sí, bueno, vamos a desconectar su cámara para que podamos escuchar mejor, para que no haya más interferencia. Sí, sí, aquí Voy a tener su video sí, para poder seguir respondiendo las preguntas y ojalá y así podamos tener menos latencia del internet. Va otra pregunta. Nos dicen respecto a los permisos nuevos que se soliciten a la CRE, se requiere que la información que se ingrese a la autoridad lleve sí. un aval tercera unidad de inspección para el cumplimiento de red. Bueno, tuvimos nuevamente la desconexión del ingeniero, ya se conecta nuevamente. Ya estoy aquí. Si me repites la pregunta, por favor. Sigue. Eh, Respecto a los permisos nuevos que se soliciten a la CRE, se requiere que la información que se ingrese a la autoridad lleve un aval tercero unidad de inspección para el cumplimiento de código de red. No. El procedimiento para la parte de permisos está bien claro, está en la ley y en el reglamento. El código de red es una comprobación física. Si hablamos de una central eléctrica, después de que se les dio o se les otorgó el permiso de generación, se tiene que llevar todo el proceso de interconexión con el Centro Nacional de Control de Energía. El Centro de Control de Energía sí va a tomar en cuenta si tiene o no permiso para poderles hacer los estudios. Son 5 estudios que se realizan para poder determinar si se puede o no interconectar la central. Ya que se interconectó, se aprobó la interconexión de la central, viene el periodo de pruebas. En esas pruebas, las de comisionamiento,
Ya hay un procedimiento de qué tipo de pruebas le toca a cada central según su tecnología, y en ese momento es cuando se debe de comprobar que los parámetros establecidos en el código de red se cumplen. Entonces, previo a la entrada a la operación de cada central eléctrica. Ahora, para un centro de carga, si ya es existente y, por ejemplo, está migrando de usuario básico a usuario calificado, entonces su conexión le pueden pedir algunas pruebas para acreditar de que no está afectando a las redes públicas la operación de ese centro de carga. Si es nuevo, ya en la entrada en operación, las pruebas preoperativas de la subestación y la entrada en operación del centro de carga ya van a incluir el código de red. Entonces, en resumen, el cumplimiento, la acreditación del código de red se realiza en las pruebas físicas que pide el SENACE para la entrada en operación tanto de centrales eléctricas como de centros de carga. Correcto, ingeniero. Por ahí una pregunta en Facebook, nos dice Fernando Fermín, tengo una duda, no sé si se puede apoyar con esto. Me encuentro con clientes los cuales tienen transformadores de menos de 1 megavolts amperes, es decir, de 750 kilovolts amperes o menos. ¿A ellos qué tipo de esquema de protecciones les corresponde? ¿Por qué la referencia de CFE? ¿Por qué la referencia de CFE para esquemas de protecciones marca a partir de 1 megavolts amperes? Bueno, no, habría que ver cómo específicamente qué le está pidiendo CFE en sus especificaciones para poner ciertas protecciones, pero del lado de CFE. Lo que pide el código de red dentro del predio de la instalación de cada centro de carga simplemente es de que se realice una coordinación de protecciones, y eso se hace con base a la potencia y a los estudios de cortocircuito que tiene cada centro de carga en los diferentes nodos dentro del centro de carga. Entonces, el código de red obliga hacia adentro del centro de carga a hacer la coordinación de protecciones desde el apagador y los breakers y el interruptor principal del centro de carga. Hacia afuera, lo que es ya la parte de distribución, ahí habría que ver cuál es el razonamiento de que está pidiendo CFE. Si a lo mejor están haciendo la instalación de un nuevo circuito y están recalibrando ese circuito, y como parte de las aportaciones se le está pidiendo que pague el usuario esas protecciones, pues habría que ver cuáles son sus estudios de cortocircuito de nivel distribución. Eso sería caso por caso. Correcto. Eh, Menciona Arturo González, ¿qué tan certera es la información en la app que tiene CFE, que es appdistribución.cfe.mx, para tener en cuenta el tamaño y cantidad de centrales de generación que se puedan interconectar? Yo supongo que se refiere a la parte de generación distribuida. Hay una aplicación que se estuvo desarrollando por el anterior Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, en donde se hacía una estadística y se revisaba qué circuitos todavía están disponibles para interconectarse con generación distribuida. Es una muy buena idea, está una buena plataforma, pero creo que está desactualizada. No tendría ahorita el dato qué tan actualizados están. Sí es una muy buena aproximación para saber en dónde no tendríamos limitantes para poner esta generación distribuida, pero pues nunca, no sustituye al acercarse con el suministrador y CFE Distribución para hacer una revisión. Cuando se solicita la interconexión de generación distribuida, CFE está obligado a emitir un resolutivo donde dice si es factible o no la interconexión de esa central, obviamente revisando la capacidad del circuito donde se pretende hacer la interconexión. Entonces, eso es lo que hay que seguir ahorita, y el app nada más es un punto de referencia, pero legalmente no es válido, no es vinculatorio para hacer la interconexión. Y también Arturo nos pregunta, ¿y cuál sería el panorama de obra específica si es que se llega al límite de lo que indica precisamente esta aplicación?
Pues como decía, la aplicación tiene muchas limitantes y no estoy tan seguro qué tan rápido o qué tan actualizada esté. Entonces, esto no sustituye el trámite con CFE. Lo que vale aquí es el resolutivo de caso por caso para cada particular que haga la solicitud, en donde se dice si es factible o no la instalación. Entonces, ahí no habría de otra más que acercarse y hacer el trámite con CFE y que nos den un oficio resolutivo que antes también se llamaba el estudio presupuesto o la respuesta del presupuesto para la interconexión. Correcto. Fernando Trinidad nos pregunta, dentro del Sistema Eléctrico Nacional, ¿cuáles son los índices de confiabilidad que se tienen? Esa es una pregunta muy interesante porque hasta donde yo estuve en contacto con los sistemas y estuve interviniendo en la parte regulatoria, no se había adaptado o adoptado las estrategias que les comenté. Sí está un poco en las disposiciones administrativas de carácter general de verificación e inspección de la industria eléctrica, pero estaba a nivel de inspector o verificador. Entonces, los indicadores y el cálculo de confiabilidad, como yo se los expresé ahorita en la presentación, todavía no está adaptado de esa forma. Entonces, la confiabilidad todavía no es un valor de punto 95 como es en la regulación, en la legislación norteamericana, sino que es una estimación. Todavía estamos a nivel de estimación. Entonces, no hay un valor cierto o dado, sino simplemente se nace cada vez que hay una nueva interconexión o un nuevo centro de carga o un disturbio, tienen que correr los programas o ejecutar los programas de flujos de potencia y de cálculo de la estabilidad. Y si las centrales son estables en la regulación primaria, en la regulación secundaria, entonces dicen que el sistema es estable y por lo tanto es confiable, pero no sigue sin tener el sistema eléctrico de México un valor específico de probabilidad para poder hacer acciones como se hacen en otras partes del mundo. Correcto. Para el nivel industrial, igual pregunta a Fernando, ¿qué se va a tomar para analizar la confiabilidad? La tasa de falla, tiempo medio de reparación, tecnología de la instalación, arreglo de la instalación, Ah, afectación en la red. muy bien, eso es muy interesante. Ahí ahorita tendríamos que en cada centro de carga, cada instalación, el responsable tiene la libertad de adoptar alguna de las estrategias que les he comentado o alguna otra que estuviera en la literatura internacional. El código de red no está pidiendo específicamente un valor de confiabilidad X, ¿no? Hay varias maneras de hacer una estadística por fallas o una estadística de disponibilidad tomando en cuenta el tiempo que se tienen en operación los sistemas. Hay varias formas de sacar las estadísticas y sacar los índices de falla o de éxito o de operación y de ahí calcular la confiabilidad. Ahorita eso estaría a libre albedrío de cada instalación. Lo que sí hay que cumplir, que en el código de red hay parámetros técnicos, físicos, que no hay que sobrepasar o no hay que incumplir, como son el nivel de armónicos, el factor de potencia de la instalación, el desbalance de corriente en las fases. Esos ya vienen en tablas dentro del código de red, pero como un valor tal como yo se los proponía ahorita en la presentación de confiabilidad, tampoco hay especificados para centros de carga. Eso estaría a libre albedrío de cómo lo quisieran calcular cada centro de carga. Perfecto. Igual Fernando pregunta, mediante coordinación de protecciones, mediante corrientes de falla, mediante arreglo de red, en función de transferencia y la capacidad de de la red, ¿cómo se afecta? A ver si me repites otra vez la Sí, pregunta. sí, sí. Creo que va ligada con la pregunta de arriba. Uh-huh. Mediante coordinación de protecciones, mediante de corrientes de falla, mediante arreglo de la red, en función de la transferencia y la capacidad de la red, ¿cómo se afecta? Pues mira, es el básica la pregunta que nos da. Obviamente que si hay
una pérdida de un elemento, la topología de la red se modifica y entonces los flujos de carga o de flujos de potencia van a variar. En el nivel de carga de X nodo, pues obviamente pues, aplicamos las leyes físicas y vamos a tener corrientes aumentadas o disminuidas, y también por eso también vamos a tener tensiones aumentadas y disminuidas. Entonces, eso es tan rápido que ya no se puede calcular a mano, ¿no? Ya todo eso se tiene que hacer un monitoreo constante, ya hay algoritmos, ya está desde hace muchos años los flujos de potencia en software, y entonces lo que se hace aquí, por ejemplo, el CENACE, es que al menos cada 15 minutos, según yo recuerdo en la regulación internacional, se tiene que estar corriendo esos flujos de potencia y saber en dónde se está teniendo inestabilidades, caídas de tensión, problemas de frecuencia y de estabilidad. Entonces, obviamente que afecta todos los enlaces. Si se pierde un enlace, cambia toda la topología de la red, todas las impedancias del sistema cambian y todos los flujos de potencia se mueven. Entonces, eso es dinámico, es en tiempo real. Todas las variaciones la toman inmediatamente las centrales eléctricas, y dependiendo de la inercia de sus masas, van a tener una regulación primaria o secundaria mayor o menor. Entonces es tan dinámico esto que por eso lo que les mencionaba, que es imposible que un humano pudiera detener un evento cuando ya se tiene, ¿no? Se puede prever, se tienen que poner automatismos, tiros de carga, la coordinación de protecciones. Cuando falla una, la protección superior tiene que actuar. Es un sistema totalmente dinámico en cuestiones de milisegundos, ¿no? Perfecto, ingeniero. Menciona Arturo González, unificar recibos de luz, o sea, un solo RMU, limita un sistema de menos de 500 kilowatts. No creo que esté relacionado bien su pregunta. El punto de administración de un centro de carga, el registro único o el registro móvil, es más que nada para facturación de la energía. No tiene que ver con la capacidad de la central. La central de generación distribuida es por definición una central exenta de un permiso de generación, y si es menor a 500 kilowatts, pues se aplican las disposiciones de generación distribuida. Ya el RMU es una cuestión administrativa diferente a la capacidad de la central. De hecho, si se refiere a de que yo tengo un predio en donde puedo poner módulos fotovoltaicos o una central de más de 500 kilowatts y lo intento separar en varios recibos, yo creo que eso más bien es literal un fraude a la ley, es una chicana, como dijera un abogado. No estaría correcto. No se vale de que si yo tengo más de 500 kilowatts de capacidad y la separo en varios contratos de suministro para no evitar el permiso de generación eléctrica con la Comisión Reguladora de Energía, creo que son prácticas indebidas, ¿no? Perfecto, ingeniero. Pues también nos menciona por aquí Rubén Ochoa, que es una excelente presentación la que acaba de realizar. El término intermitente es un concepto no preciso para describir a las fuentes renovables como fotovoltaicas y eólicas, nos menciona. Sí, por ejemplo, el término intermitente, ¿en qué nivel está? Sería en frecuencia, si es que se desconecta y conecta inmediatamente, pero en la realidad y actualmente eso no sucede. Todos los parques fotovoltaicos y parques eólicos tienen un control de tensión y de potencia a través de los inversores, a través de electrónica de potencia, y desde antes de la ley de la industria eléctrica, ya de cuando se estaban instalando con la anterior ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para cada instalación se pedía los modelos matemáticos. Hoy actualmente para que una central de cualquier tipo entre en operación se tiene que presentar los modelos matemáticos, es decir, el comportamiento que va a tener esa central
con los pronósticos de viento y de sol que se tienen. Entonces, el SENACE ya previamente sabe cómo se va a comportar cada central, y eso lo tiene que tomar en cuenta, hace un estudio previo de confiabilidad, es decir, qué tanto me va a afectar esta central en este punto, en este nodo, y si se da su aprobación es porque ya se había confirmado que esa central no iba o no va a tener repercusiones graves en la confiabilidad, que es tolerable el riesgo y que es completamente administrable esa energía. Perfecto, ingeniero. Y bueno, también Jorge Penado nos pregunta, es una pregunta ya más para usted, ¿qué otros servicios ofrece aparte de capacitación? Muchas gracias, Jorge. Pues mira, la capacitación es simplemente como las puntas del iceberg, ¿no? Es un reflejo de ahorita la consultoría que estamos dando. Todas estas preguntas son muy pertinentes para poderlos aplicar en cada uno de los sitios y responsabilidades que tengan. Estamos dando apoyo de consultoría para interconexión de centrales eléctricas, para código de red en cuestiones de centros de carga, e inspección, verificación. Tenemos ya un equipo de trabajo que entre todos nos coordinamos y les podríamos solucionar en este ámbito de la regulación técnica, pues todas las necesidades que tengan ahorita las personas, los responsables de los centros de carga, centrales eléctricas. También estamos apoyando en cuestiones de auditoría energética, problemas tarifarios, de consumo, de recibos que estén recibiendo, ¿no? Ahorita nos están llamando mucho pues, por cuestiones del porteo, de las afectaciones que tienen de los contratos legados, todo eso los podríamos estar apoyando. Ingeniero, pues sabemos que tiene la capacidad para hacerlo, por lo mismo puede brindar también esta capacitación que está dando. Y por último, para cerrar, la última pregunta de Eduardo Solís. ¿La variabilidad meteorológica es estimada para garantizar la confiabilidad en plantas de generación renovables? Mira, yo le cambiaría el término, no es estimada, es pronosticada. Ya sea, estimación es algo que el humano, en base a su experiencia, lo va a decir, oye, pues yo estimo que a lo mejor sí llegamos, ¿no? Y con el tanque de gasolina casi vacío. Pero el pronóstico es muy distinto porque el pronóstico es una valoración, es una medición en base a hechos reales. Los pronósticos se hacen con mediciones meteorológicas, con instrumentos, con planos, con mapas y con estadísticas de muchos años. Hemos llegado a nivel mundial a un nivel, perdón la redundancia, a un estado del arte de los pronósticos, que hay pronósticos tan exactos como de 5 a 10 minutos, que van a saber en ese rango de tiempo si va a haber sol, si va a haber, bueno, la capacidad irradiante, obviamente que sabemos en qué momento se pone el sol y en qué momento se oculta, pero por ejemplo el aire, que es más impredecible, con los pronósticos se puede saber en cada sitio, después de varios años de monitoreo, se puede pronosticar con una exactitud hasta cercana a los 5 minutos si va a haber o no viento y de qué capacidad va a ser. Entonces, si esa información del pronóstico se hace a través de instrumentos, se pueden interconectar y se pueden mandar a medidores y a controladores remotos. Eso es las redes inteligentes. Entonces, a través de redes inteligentes puedo controlar en tiempo real toda mi generación, aunque fuera la más intermitente, la más variable, la podría controlar y compensar en todo momento. Eso se está haciendo en Alemania, se está haciendo en España, se está haciendo en Estados Unidos. Entonces, aquí en México, la solución no sería retirar las energías intermitentes, sino es avanzar en la digitalización y hacer redes inteligentes para compensar la intermitencia. Así es más conveniente avanzar en la parte tecnológica que mantenernos en lo que estamos, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, con eso damos por terminada esta sesión. Antes de darlo por terminado, precisamente, tenemos un curso que vamos a brindar próximamente
Este curso, pues obviamente está relacionado a este tema. Ahorita fue básicamente hora y media de capacitación y hoy, en este curso vamos a tomar 18 horas. Es un curso bastante avanzado, para así decirlo, pero que sí les va a sacar bastantes dudas, ¿no? Y precisamente con la capacidad que tiene el ingeniero Palencia, que precisamente fue quien estuvo dentro de los que desarrollaron toda la parte normativa de lo que existe actualmente. Y pues creo que no hay mejor persona que les pueda dar como orientación, ¿no? Es una capacitación que también viene con consultoría dentro de la capacitación, o sea, todas las dudas que tengan al respecto de los proyectos que tengan, es muy recomendable que lo tomen para que puedan resolver y más porque ahorita pues hay concierne el par mucha incertidumbre, ¿no? Entonces creo que aquí los podríamos orientar muy bien para que puedan desarrollar de mejor forma sus proyectos y no tengan complicaciones. Y por lo mismo les estamos dando un 20% de descuento a todos nuestros participantes de este webinar para que puedan aprovechar este descuento y puedan tomar el curso que estará brindando el INGE Palencia. Precisamente la próxima semana comienza el día viernes. Vamos a tener este curso y ahorita aprovechando les vamos a dar una promoción extra para quienes se inscriban dentro de las 24 horas les vamos a aumentar el descuento al 25%. Ese sería el regalo que les estaremos dando precisamente hoy a los participantes de este webinar y pues les estaríamos dando esto durante 24 horas, 25% y 20% con pues el plazo sería hasta el día lunes. Y el cupón, si es que lo quieren ingresar directamente en la página, es energía. Al finalizar esta transmisión, revisen su explorador, por ahí les va a aparecer la página del curso. Está en nuestra página de internet precisamente, aquí lo pueden visualizar en, en ccea.mx, ahí pueden visualizar todos los cursos que tenemos actualmente y el número de WhatsApp para que puedan contactarse directamente con un asesor y puedan obtener el descuento que les estoy comentando del 25% durante 24 horas. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos por su atención. Esperamos verlos en el curso que vamos a iniciar precisamente la próxima semana. Y visualicen ahorita su explorador, ahí van a estar viendo la página de internet del curso. Estén atentos ahí y pues no me queda más que agradecerles. Ingeniero Palencia, la verdad, una cátedra muy buena que nos acaba de dar el día de hoy. Muchas gracias. A ver si podemos recabar las preguntas y se las hacemos, dar la respuesta puntual ya por individual, ¿no? Porque hay todavía varias muy buenas, muy interesantes. Sí, claro, pues dejen por ahí su correo, los que preguntaron precisamente por la parte de los servicios del ingeniero. Si gustan dejar en este momento su correo ahí en el chat, con mucho gusto se los estaríamos compartiendo al ingeniero para que pueda contactarse con ustedes y vea cuál es el proyecto que podrían estar viendo, ¿no? Y también para poder apoyarles con la parte de la inscripción en el curso. Pues no sé si gusta agregar algo más, ingeniero. No, muchas gracias. Pues todo esto lo ampliamos el próximo semana en el curso y están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, y pues les agradecemos a todos su atención. Nos estamos viendo en un próximo webinar. Hasta la próxima.